¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en otra emisión más de Chapucero en la Ciudad de México con su amigo Arturo Pavón. Hoy me encuentro aquí en el Zócalo Capitalino con mi gran amigo Julio Broniman. Tiene un apellido acá muy fifí, pero no es nada fifí mi querido Julio. Y estamos aquí porque él es un gran conocedor de la historia de México a través de la actividad que desarrolla. Y me pareció fascinante lo que sucedió ayer en la conferencia mañanera, donde se hizo la devolución de algunas piezas simbólicamente, fueron muchas otras, pero ayer se hizo la devolución por parte de las autoridades de la Embajada de Alemania y también del Carabinieri italiano, que nos pues regresaron piezas arqueológicas que han sido decomisadas tanto a particulares como también en los momentos en que están a punto de ser subastados. También hubo el caso de una persona coleccionista que, al enterarse de que pues la campaña de mi patrimonio no se vende, pues ella voluntariamente entregó las piezas que tenía por algún azar del destino que llegaron a su posesión y dijo, pues esto realmente es una buena campaña y hay que ser honestos y decentes y regresarle a México los tesoros que le fueron sustraídos. Y por eso quiero platicar con Julio sobre la importancia, qué es lo más importante de lo que vimos ayer en esta devolución. Bueno, primero que nada, Arturo, un gusto nuevamente saludarte, estar contigo aquí en el Zócalo que ya es un lugar muy común, que es como tu segunda casa, tu oficina. Pues sí, desde hace 2 años y medio ya. Aquí, y creo que también para muchos de nosotros. Y también saludar a toda la audiencia, a todas las personas que están viendo la transmisión, que se están conectando. Y pues bueno, un abrazo a la distancia. Pues sí, mira Arturo, con lo que estás mencionando con relación a lo sucedido el día de ayer, a lo que vimos el día de ayer durante la conferencia matutina en la mañanera con el presidente, yo la verdad no me lo esperaba, pero sí fue muy grato a mí en lo personal que le hayan dedicado tiempo a este tema que tiene que ver con el asunto del tráfico ilícito de bienes. ¿Okay? Lo que vimos el día de ayer, en pocas palabras, es una actividad en conjunto junto con las autoridades de algunos países europeos, principalmente Italia y Alemania, junto con las autoridades del gobierno de México, cómo ha habido una mancuerna, cómo ha habido ya una sinergia, precisamente para poder controlar y poder repatriar, principalmente poder minimizar y controlar el tráfico ilícito de bienes culturales. Y también para poder repatriar piezas que en algún momento, no nada más a recientes fechas, sino que también en algún momento, hace varias décadas, fueron sustraídas, fueron sacadas del país de manera completamente ilegal. Pero quiero decir algo, esto no es nuevo y no es exclusivo de este sexenio. ¿Okay? Es decir, el gobierno de México, inclusive desde otros sexenios, ya ha mantenido esta relación y este contacto con autoridades principalmente de esta policía especializada en el tráfico de bienes culturales, que son italianos, pero que también tienen participación a nivel mundial y manejan estos programas de intercambio precisamente para estar monitoreando todo lo que viene siendo esta actividad ilícita y sobre todo pues también estar apoyando a otros gobiernos. Sí, claro. A mí me tocó ver cómo en otros sexenios, no es porque yo quiera hablar bien de ellos, pero en cuanto a este tema se ha ido dando paulatinamente y gradualmente, pero en este sexenio, en particular en este sexenio, y lo voy a decir así, creo que también aquí tiene mucho que ver la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, porque ella junto con la secretaria de Cultura han estado promoviendo mucho lo que viene siendo la campaña de Mi Patrimonio No Se Vende. Ajá. Y han denunciado públicamente muchas subastas y pues algunas se han podido frenar, algunas piezas se han logrado repatriar, algunas están ahí en stand-by y todo esto, ¿no? Pero desde que empezó esta administración, yo recuerdo perfectamente que por parte de las autoridades del gobierno de Italia se dio el pitazo al gobierno de México de que se iba a devolver un cargamento, un lote aproximadamente de más de 500 exvotos. Sí, son maravillosos. Más de 500 que fueron sustraídos de manera ilegal.
Ajá. Y fueron repatriados. Déjate. Y no nada más ha sido lo único. Sí, Han sí, sido sí. muchas otras otras cosas. han sido, o sea, yo creo que aproximadamente al año, en lo que va este sexenio, hemos visto que esto ha sucedido en repetidas ocasiones y eso es muy alentador. Sí. A ver, dime. Lo que pasa es que los exvotos, a lo mejor ya aquí en la Ciudad de México ya no se usan mucho, tal vez en algunos pueblitos, en algunos de los estados todavía, pero ¿qué son los exvotos? Ustedes han visto que hay gente que llega y cuelga junto a un santo una extremidad, algún detallito, una medallita, una fotografía. Eso es parte de lo que podría ser un exvoto, pero los originales y que fueron los que pues, se fueron desarrollando durante el dominio de los españoles aquí en México, fue de una manera artística, anónima. Algunas veces quien tenía mucha posibilidad económica mandaba hacer todo un exvoto, un cuadro, una placa con un artista, un pintor, y que dibujara a su ser querido que se salvó de una tragedia y una pequeña explicación de qué sucedió y cómo se salvó, ¿no? Después eso bajó hacia todo el pueblo, ya haciéndose mucho más popular, y la gente con su propia mano, de una manera muy ingenua, se hacían los dibujos explicando que el señor Andrés se cayó de la yegua, pero salvó la vida porque le encomendaron su existencia a la Virgen de Zapopan, o algo así, ¿no? Algo así. Eran preciosos y hubo algunos que se dedicaron a sacarlos porque pues, estaban en las iglesias, los arrancaban y se los llevaban. Y eso fue muy preciado en Europa, porque ya saben que pues, en Europa sí aprecian muchísimo la cultura y hubo un gran mercado negro de tipo de placas, de manifestaciones de fe. Ahora, en algún momento de la historia fue lícito llevarse patrimonio artístico. Mira, realmente no que fuera lícito, simple y sencillamente no estaba penado. No había una ley no estaba considerado como delito. Entonces muchas de estas piezas, de alguna manera, incluso algunas comunidades las llegaban a vender, las llegaban a ofertar, algunas salían como si fueran artesanías o cosas así, pero no nada más estamos hablando de cosas pequeñas, también estamos hablando de que se han encontrado fuera del país esculturas de bulto de manera, de talla, de la época de la colonia, o sea, del tamaño, casi el tamaño de una persona, súper pesadas, pinturas sobre tabla, de tamaño casi de un portón, de un pórtico, que han sido sustraídas de manera ilegal. ¿Por dónde han salido? No han salido en maletas, salieron obviamente por las aduanas. O sea, aquí estamos viendo que el caso o el tema de lo que viene siendo el tráfico ilícito de bienes culturales también es un negocio para muchos, no nada más para los coleccionistas, sino también se ha detectado que varios personajes que han estado involucrados inclusive con el mismo crimen organizado, pues muchas veces también es una actividad muy común para ellos, precisamente para poder lavar dinero o para poder generar otro tipo de ganancias. Y bueno, es un tema muy extenso, ¿no? Pero bueno, vuelvo a esto de los exvotos. Estos exvotos fueron expuestos, fueron recuperados en diciembre del 2018, fueron traídos en enero, febrero, para diciembre del 2018, ya estaban aquí en la Ciudad de México, los trajeron de Italia y se estuvieron trabajando, pasaron por un proceso de conservación y posteriormente hubo una exposición acá, en el Museo de las Culturas. Sí, yo fui Aquí atrás, ahí estuvieron esos exvotos, pero no nada más es eso, hay muchas piezas, no nada más de arte popular, sino también piezas arqueológicas, de arte sacro, de arte colonial y todo esto que fueron sustraídas de manera ilegal y que han estado siendo repatriadas de una manera muy constante y muy ágil. Uno de los más célebres podría ser el penacho de Moctezuma. Híjole, yo creo que, bueno, quién sabe, pues, lo donó o lo regaló Maximiliano. Mira, una de las más importantes y a recientes fechas es una imagen de un San Antonio de Padua, que fue sustraído creo que hace más de 15, 20 años de una comunidad aquí en el estado de Morelos. Y apareció tiempo después en un museo de Texas. ¿Okay? Sí. El mismo embajador, y esto fue el año pasado, el embajador de Estados Unidos en México, el gobierno de Estados Unidos, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Cultura y de muchas otras instancias y áreas involucradas, hicieron todos los trámites para poder repatriar esa pieza y esa pieza ya fue devuelta a su comunidad.
Y no nada más es el caso de esa imagen, así han sido varias piezas. Esto ha sido constante. Últimamente en este sexenio no ha dejado de suceder, también ha sucedido en otros sexenios. ¿Por qué? Porque sí ha habido un programa de intercambio con los carabineros, precisamente, que ellos tienen una policía un tanto científica, especializada precisamente para combatir y contrarrestar el tráfico de bienes culturales. Ajá. En otros sexenios también se había trabajado con la Gendarmería, con la extinta Policía Federal, con la Policía Federal Preventiva, con las fiscalías, con las policías en las aduanas y todo esto, pero ahora en este sexenio se ha seguido trabajando con la Guardia Nacional y se tiene ya una capacitación constante y permanente y una brigada ya especializada, precisamente bajo la asesoría y la tutela de lo que viene siendo este cuerpo de carabineros, precisamente para poder atender todo este tipo de delitos que ya están considerados como delitos graves. O sea, ya hay una legislación como tal. Algo que me llamó la atención es que mencionaron que ya hay una representación de la milicia italiana en México. Es precisamente para dar esa capacitación. Mira, esta policía, vamos a ser honestos, y es un tema que no hemos platicado en otras ocasiones, sino contigo en otros canales, en otros medios, en otros espacios. Ellos son una policía militar. Ajá. Es una policía. Los carabineros, en pocas palabras, tienen una estructura de una policía militar. Es una Guardia Nacional. Es como una Guardia Nacional, ¿ok? Pero tienen una unidad especializada. Ajá. Entonces lo que están haciendo es tener a un agregado en una oficina, seguramente en la embajada. Sí. Precisamente, lo voy a poner así de fácil, porque ¿cuál fue el primer país por donde entraron los españoles? Aquí. Ok, muchas de las piezas de arte sacro y del intercambio comercial que se gestó entre el Oriente, entre el Occidente, todo pasaba por aquí, precisamente por lo que era la Nueva España. Sí. Entonces, vamos a ser honestos, muchas de las piezas y de las obras de arte sacro que no vienen de Europa, que no son europeas, que no son de manufactura europea, eran enviadas de allá, precisamente para el proceso de la evangelización aquí en México. No se iban a dar abasto. Sí, claro. Entonces en la ciudad de Puebla, en Tlaxcala, principalmente en esa región, ahí se montaron muchos talleres de muchos escultores y pintores novohispanos, donde se dedicaron por encargo a fabricar, a hacer muchas esculturas y cuadros, y podemos hablar de muchos autores, retablos, todo esto, y muchas de estas piezas obviamente era para entregarlas a todas las iglesias o todos los lugares donde se estaba realizando todo lo que viene siendo la conquista a través de la evangelización. Inclusive muchas de estas piezas se tiene conocimiento y se tienen registros que inclusive están hasta en Filipinas, incluso hasta Corea, porque recordemos que Corea tiene una población católica muy importante. Y precisamente todo lo de la religión católica salió de aquí de la Nueva España para llegar para allá. Entonces estamos viendo que México es un país potencial en cuanto a su riqueza cultural, no nada más de arte colonial ni de arte sacro, sino también, bien lo dijo ayer el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que a uno de los primeros fundadores y de los primeros directores del INAH le preguntaron cuántas zonas arqueológicas hay en México, y que dijo, solo una. Solo una. México es toda una zona arqueológica. Aquí no vamos muy lejos. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados aquí abajo de nosotros, en el ombligo del universo, que es el significado de lo que es la palabra México. El ombligo de la luna, el ombligo del universo. Y aquí abajo está una zona. Claro. Abajo hay asentamientos precisamente de toda la presencia colonial, de distintas etapas de ocupación colonial, hasta llegar al de hecho, las piedras con que están construidos los edificios fueron las que desmontaron de los templos mexicas. ¿Sí? O sea, aquí estamos viendo la historia desde el México prehispánico hasta el colonial. Y mira, y con relación a esto de que se pone esta oficina aquí, es con relación a que efectivamente México es punta de lanza en materias en políticas culturales relacionadas a lo que es la prevención o la erradicación del tráfico ilícito de patrimonio cultural, no nada más arqueológico, artístico, colonial, arte sacro y todo esto, ¿no? Algo que me encantó ayer, el agregado cultural de Italia en México, dijo que México e Italia son las superpotencias
culturales, superpotencias culturales, ¿cierto?, del mundo, ¿cierto? Son las únicas dos, porque dijo, son las dos superpotencias culturales del mundo. Y mire, y si ayer se hizo ese anuncio, bien lo dijeron todas las autoridades, las personalidades que estuvieron ahí presentes. Próximamente esas piezas, al parecer, van a estar exhibidas en el Templo Mayor. Ya nos tocará ir a verlas. Ya tendremos que platicar al respecto, Ajá. a ver cuál te gusta más, ¿Sí? a ver qué onda y todo, pero va a ser muy interesante porque finalmente todas estas piezas se están devolviendo al pueblo mexicano y son de los mexicanos. Y también se hizo una aclaración, hay mucha gente que tiene patrimonio cultural arqueológico. Ajá, bajo su eso es muy posesión, bueno. inclusive piezas de arte sacro. Sí. Y mucha gente anteriormente lo que hacían, las vendían, las regalaban, las malbarataban y todo esto. Pero si alguien de ustedes tiene piezas arqueológicas, vale la pena notificarlo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. No te la van a quitar, simple y sencillamente tú te vas a volver en el custodio De un patrimonio. de la pieza arqueológica o de ese patrimonio. Sí. No te lo van a comprar, no te lo van a quitar. Vas a pasar por una serie de trámites donde tienes que hacer todo apegado a la ley, Para que se donde tú vas a catalogue. hacer, se pueda catalogar, para que los investigadores obviamente puedan tener acceso a esas piezas y puedan hacer sus tesis, hacer sus estudios, sus análisis y todo esto. Pero sobre todo aquí sucede algo muy interesante, que tú eres el custodio de las piezas. Así es. Tú las vas a resguardar y obviamente tiene que haber una sucesión, un heredero que va a ser el responsable para cuando tú no estés, te va a tocar a ti ser el custodio de una pieza monolítica, de a lo mejor una vasija, de a lo mejor un cuadro, de a lo mejor esculturas, o sea, cosas que estén consideradas como, sobre todo, patrimonio arqueológico. En cuanto hablamos, cuando hablamos de lo que es el patrimonio histórico, colonial o arte sacro, ahí sí va a depender de la técnica de manufactura, de su valor estético, artístico y también social. Sí, porque algo importante es, esto no te van a dar un valor económico, ni nada. O sea, eso es invaluable. Y si tú quisieras comercializarlo, es un delito federal. Por eso, mejor abstenerse. Si llegaran a tener, incluso quien tenga sembradíos en Veracruz, como apareció la joven de Amajac, si llegaran a encontrar algo, muéstrenlo, avisen a las autoridades para que sea catalogado y se va a quedar con ustedes. No hay ningún problema. Si no lo pueden conservar, lo tomará el INAH y se cargarán ellos de conservarlo. No, incluso hay gente que dentro de sus predios hay basamentos o hay registros de que es parte de un contexto arqueológico el predio, aunque esa cosa no se los van a quitar, no los van a sacar de ahí. Simple y sencillamente ahí les van a decir dónde sí construir y dónde no construir. Va a llegar un equipo de salvamento arqueológico a hacer el trabajo, a revisar el terreno y decirles aquí sí, aquí no, y modificar o hacer ciertas adecuaciones para que la propiedad siga siendo de ustedes. Exactamente, no se las van a quitar. Y además es bien importante mantener el contexto en que fue localizada. Porque algo muy triste es de que las piezas que han sido repatriadas no se sabe el contexto, cómo fueron encontradas, qué había en el ámbito. Entonces ya no se puede saber mucho más de la historia que si es encontrado, conservado el lugar arqueológico y se puede hacer incluso más hallazgos. Mira, mucha gente llega y agarra y se empieza a llevar los testigos. Te estás llevando todos los testigos y los testimonios de la historia del lugar. Ni siquiera los tepalcates hay que quitarlos porque los hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Oye, bueno, pues ya nada más para terminar, Julio también es un gran activista, lo conozco precisamente por esa actividad y hemos luchado juntos en algunos. Nos ha tocado varias cositas corretizas también. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre lo que sucedió ayer allá en Ciudad Juárez con estos venezolanos? Parece que la mayoría eran venezolanos, pero había de otras nacionalidades que perdieron la vida lamentablemente, no quemados sino asfixiados en el evento que le correspondería al Instituto Nacional de Migración la responsabilidad, aunque individualmente tendría que recaer en los custodios que indolentes no abrieron las puertas cuando la prioridad es salvar una vida humana. No importa si se echaban a correr, si escaparan, no importa, pero no dejarlos morir. Mira Arturo, mira Arturo, con relación a este tema, es un tema muy importante.
es un tema muy delicado y así como tú lo planteas, primero que nada quiero partir diciendo esto, quiero arrancar diciendo esto. Es lamentable lo que sucedió. A mí en lo personal, desde el punto de vista, como dice el presidente, si estamos comprometidos con lo que es no nada más la revolución de las conciencias, sino con lo que es el país mexicano, es algo que nos debe de pesar, que nos debe de preocupar a todos, porque se trata de la vida de seres humanos. No importa la nacionalidad, no importa lo que haya sido, si fue por un motivo, por otro, por una razón, estamos hablando de la vida de personas y de la vida de seres humanos. Y eso es un tema muy importante. Y sinceramente yo a través de tu canal le mando un abrazo, mi más sentido pésame a todos los familiares, a todos los seres queridos, a todos los sobrevivientes de esa tragedia también, porque no se vale, es algo muy feo lo que sucedió. Pero sí se tiene que hacer una serie se tienen que empezar a definir responsabilidades, porque mira, a mí vamos a ser honestos, a mí lo que me tiene molesto hasta cierto punto es que la ahora oposición, los ahora opositores, ya agarraron la retórica de que es un crimen de Estado. Sí, o sea, lo hubieran planeado. O sea, perdón, cuando verdaderamente se cometían crímenes de Estado, estos cuates fueron omisos y callaron. Nunca alzaron la voz, siempre éramos los mismos los que estábamos en la calle protestando en defensa de todos los afectados, la guardería ABC, lo de Tlataya, lo de Aguas Blancas, lo de los 43, o sea, todo eso, esos verdaderamente fueron omisiones. Y estos personajes que ahora se están quejando y están diciendo que es crimen de Estado, simple y sencillamente, yo voy a decirlo así, ellos fueron y tienen responsabilidad de los que verdaderamente fueron crímenes de Estado, porque sabiendo cómo estaba la situación, fueron omisos y callaron. Y ahorita, precisamente, por el tema de toda esta cuestión de este golpeteo político lo están haciendo, pero también lo voy a mencionar. Es muy delicado lo que voy a decir, pero yo considero, y no los justifico, pero simple y sencillamente, el día de hoy el presidente salió solo en la mañana. Creo que la mayoría de nosotros estábamos esperando que el presidente saliera junto con el secretario de Gobernación, que es el segundo al mando, y posiblemente también, ¿por qué no?, con el secretario de Relaciones Exteriores. No salieron. Hoy en la tarde vamos a ver en los medios, tú vas a ser testigo de eso, a las 5 de la tarde el día de hoy va a haber una reunión, una conferencia de prensa, donde nada más y nada menos va a salir a dar la cara Rosa Isela, una vez más. Sí. Ok, una vez más. Ahora, vamos a ser sinceros. Para quien no lo sepa o quien no lo conozca o que no se haya dado cuenta o no esté enterado, de acuerdo a la estructura de la Administración Pública Federal, dentro de la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Migración, Nacional de Migración, depende administrativamente y operativamente, y ya se ha dicho mucho al respecto, de lo que es la Secretaría de Gobernación. Vámonos a las imágenes del lugar de los hechos. Secretaría de Gobernación, ahí está el letrero, y abajo Instituto Nacional de Migración. Las hojas membretadas, el comunicado que saca el Instituto Nacional de Migración en su cuenta de Twitter dice, y encabezado, SEGOV, Secretaría de Gobernación, abajo, Instituto Nacional de Migración. Es decir, es un órgano que depende de él, y a mí en lo personal se me hace una lástima, y creo que fue un desacierto o un desatino por parte del secretario de Gobernación. Hablo de él como secretario de Gobernación. Claro, claro. No como sus aspiraciones. Pero está dentro de sus funciones. Pero dentro es obvio. Entonces, que le haya querido, se ha dicho mucho en las redes sociales, como aventarle la bolita a Relaciones Exteriores. No estoy justificando a Marcelo, pero también Marcelo Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores, creo que en vez de estar manejando un Tesla con Samuelito, debe estar al tanto. Debieron de haber cancelado todos esos asuntos que simple y sencillamente parecen más actividades de politiquería, proselitismo para sus aspiraciones políticas, y se debieron haber presentado inmediatamente en Ciudad Juárez para capitanear y tomar el control de la situación. Y hoy en la mañana poder dar la cara. O sea, creo que también vamos a ser honestos, el presidente,
Para eso es el secretario de Gobernación, para eso tiene un gabinete. Por eso delega responsabilidades. Y no estoy hablando y no es por atacarlo, pero es una cruda realidad. Yo veo y he escuchado personas que opinan al respecto y están diciendo, pero creo que traen un desfase o un delay con el tema de la información cuando ya tenemos encima toda la oposición. Y no los estoy justificando, no los estoy justificando, pero están golpeando y quien finalmente va a dar la cara al rato. Ojalá y esté el secretario de Gobernación, y ojalá esté Marcelo Ebrard. No lo quiero politizar este asunto, pero finalmente creo que esto, para sus aspiraciones políticas, fue un desafío. Y bueno, ahí sí tiene muchísima razón. Y falta de Julio. empatía por el tema humanista. Sí. Te quitas la de candidato, te quitas la playera de corcholata, te quitas la de secretario de Gobernación por humano. Sí, claro. Por persona, o sea, caray, cuánta gente seguramente no se acercó al lugar para tratar de ayudar y aparentemente no tienen un juego político. El secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, teniendo todo el respaldo del aparato de gobierno para precisamente tomar control de la situación. Sí. Por eso me duele mucho que el día de hoy en la mañana no haya sucedido o no se haya dado por lo menos un avance. Y le están dejando el paquete nuevamente. ¿Cuántas veces no le han encargado cosas al fiscal? Ajá. El tema de Mari Sáenz y el tema de muchos más. Al fiscal. Bueno, el fiscal. Y del fiscal a Gobernación. Ajá. Y en Gobernación, nada. Y finalmente, ¿quién ha estado dándole salida a todo este tipo de cosas de tanta situación? Rosa Isela. Bueno, y eso podría, y a ver qué pasa ahora con el informe que se dé sobre lo que sucedió, pero de cualquier manera creo que el valor de algunas corcholatas va a bajar mientras sube el valor de otra corcholata que es la que despacha. No, te van a decir aquí. que eres claudista, No que lo eres soy. chimbaoísta. Pero siendo objetivo, No, sí, pues sí. ¿no? ¿Cuántas veces quisieron también dañar la imagen de Si la lo jefa, queremos por capitalizar lo que pasó en la línea políticamente, 2? sería una desgracia y se me hace Sí. hasta un tanto absurdo quererlo capitalizar políticamente, Ajá. una desgracia. Mm. Pero es una realidad, lo que Claro, acabas de decir. la gente inmediatamente va a Se pensar, van a devaluar unos y aumenta el valor político efectivo de otros. Entonces, es una lástima porque definitivamente el hacer omisión a tus funciones como funcionario público de primer Sí. orden o de primer nivel de gobierno está cañón. Hijo, Julio, sí. Está interesante. Está cañón, ¿eh? No queremos profundizar mucho porque al rato se va a dar que la sí. rueda de prensa donde estaremos Y presentes. que se deslinden y a las ver qué responsabilidades, es lo que ¿no? sucede. Y honestamente, pues creo que pues al presidente otra vez tiene que salir a dar la cara para limpiar, resarcir lo que ciertos personajes, no solo esta vez, sino en otras tantas veces, han omitido. Por omisión, pues el presidente tiene, afortunadamente él sí da la cara Sí, da todos la los cara. días. Da la cara Que todos es los días. responsable, a final de cuentas, de todo el gobierno. Muy bien. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias. Te agradezco Arturo, mucho esta plática. una muy que buena es charla. bien valiosa para todos. Y agradecemos también ahí la cámara con África Ríos. El que equipo nos de producción. apoya. Nuestro equipo de producción, muy profesional. Sí, por cierto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, amigos. Si les gustó el video, esta plática, ahí denos sus comentarios y el like. Hasta luego.